Otro ejemplo en el cual vemos que los objetivos estratégicos no van de la mano de los objetivos políticos fue durante la batalla de Berlín. Hay que tomar en cuenta que antes del asalto a la capital alemana, para finales de abril de 1945, hubo una batalla también muy importante, que muchas veces no se considera como tan importante dentro de la historia, porque no resulta tan espectacular como lo fue la toma de la capital del Tercer Reich. Pero tomemos en cuenta que para el primer frente bielorruso, comandado por el general Georgy Zhukov, antes de alcanzar la capital alemana, tenían que superar una barrera geográfica muy importante, que eran las colinas del Silo. Hay que decir que el general Zhukov pensaba que este accidente geográfico no iba a ser muy difícil de superar por las tropas de la Unión Soviética, por lo que Zhukov realmente no mostró mucha preocupación cuando fue a asaltar esa zona, aunado al hecho de que él solía visitar las líneas del frente para más o menos analizar cómo se tenía que asaltar una posición geográfica, una ciudad o un poblado, pero en esta ocasión no visitó las líneas del frente, sino que mandó a informantes y demás agentes del Ejército Rojo para que tomaran fotografías y posteriormente se las enseñara. Esto fue un grave error porque en las fotografías no se podía apreciar claramente lo empinadas que estaban estas colinas y que este accidente geográfico representaba una muy buena posición defensiva para las tropas alemanas. Fue tal así que para mediados de abril, para el 15 de abril de 1945, cuando empezó el cañoneo, el potente cañoneo de la artillería soviética sobre los defensores de Silo, solamente hicieron daño a la primera línea. Pero hay que tomar en cuenta que el ejército alemán previamente ya había capturado a algunos soldados del ejército rojo y al hacerlos hablar les dijeron que efectivamente la ofensiva se esperaba para el 15 de abril de 1945, de tal forma que Heinrich, el general alemán, encargado de la defensa de las colinas de Silu, hizo retroceder a sus tropas hacia la segunda línea defensiva. De tal manera que la artillería de Zhukov pegó de lleno sobre la primera línea donde casi ya no habían soldados, por lo que las bajas fueron mínimas para el ejército alemán. Tenemos posteriormente que Zhukov estaba muy confiado por los reflectores que habían llegado, que de acuerdo a su plan tenían que cegar al enemigo, en este caso las tropas alemanas, y permitir a los soldados del ejército rojo matarlos a diestra, eliminarlos a diestra y siniestra a los efectivos de la Wehrmacht. Pero otro error, dado que el cañoneo había sido tan intenso en las colinas de Silo, el polvo se levantó de tal forma que los reflectores no alcanzaban a cegar a las tropas alemanas y solamente hacían que los soldados del ejército rojo se vieran claramente, de tal forma que los alemanes pudieron disparar a placer sobre los efectivos del ejército rojo que se delataban de manera prominente ante esta táctica fallida de Zhukov. Fue aquí cuando el gran mariscal de campo del ejército rojo se empezó a desesperar y luego vino la llamada de Stalin, que ya se mostraba impaciente. Hay que tomar en cuenta que Stalin quería que la ciudad de Berlín fuera tomada para el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, el cual era una fecha muy importante para los comunistas. Entonces presionaba a Zhukov para que avanzara. Y al darse cuenta del poco avance que estaba teniendo el general Zhukov, entonces le comentó a Zhukov que su rival, el otro general del ejército rojo, Iván Konev, ya se había adelantado por el sur, lo cual obviamente hizo a Zhukov sentir una gran presión, de tal manera que hizo abalanzar a sus tropas con todo lo que tuvieran, no importando la masacre que se generaría en el ejército rojo, lo cual ocurrió así. Fue una brutal masacre. Los alemanes despedazaron a grandes formaciones del ejército rojo en las colinas de Silo antes de que las tropas de la Unión Soviética pudieran tomar esta posición. Alrededor de 2 días de intensas batallas y el ejército rojo aún no los había tomado. Aquí nos podemos dar cuenta cómo los objetivos políticos de Stalin, desde el punto de vista estratégico, le hicieron perder muchas tropas al ejército rojo, hicieron que el general Zhukov se desesperara y tuviera que mandar al matadero a varias de sus unidades, lo cual muchos dicen que el fin justifica los medios, pero ¿a qué costo? El costo de un gran número de vidas de los soldados de la URSS, pero tomen en cuenta que a Joseph Stalin realmente no le importaba mucho y lo importante era cumplir con los objetivos políticos, por cruel que pudiera parecer, por lo inhumano que pudiera parecer. Entonces se presionó altamente al general Zhukov para que tomara estas colinas, las cuales finalmente logró superar
de tal forma que para el 20 de abril ya habían llegado a las afueras de la ciudad de Berlín, el primer frente bielorruso al mando precisamente de este general Zhukov, aunque ya el general Iván Konev se había adelantado desde el sur. Luego tenemos que en la batalla de Berlín también fue una carnicería para el ejército rojo que tenía que avanzar de manera muy rápida sobre cada una de las calles, cada una de las avenidas, cada uno de los edificios de la ciudad, de esta ciudad muy importante en el centro de Europa. De hecho, había una frase que decía que si se dominaba Berlín, se dominaba Alemania, y si se dominaba Alemania, se dominaría Europa. Por eso era de vital importancia para Stalin tomar esta capital europea, no importando el número de bajas que produjera en el propio ejército rojo. Generalmente, cuando una ciudad estaba sitiada, se les cortaban las comunicaciones, se les cortaba el flujo de alimentos, se les cortaba el flujo de armamento, y para que la ciudad, posteriormente, después de un periodo de que será algunas semanas, algunos meses, finalmente se rindiera. Sin embargo, Stalin seguía enfocado en los objetivos políticos. La ciudad debía tomarse a cualquier costa para antes del 1 de mayo, debido a lo que ya he mencionado, que esta fecha era muy importante para los comunistas, no importando lo que costara, lo que obviamente resultó en una gran sangría para los efectivos del ejército rojo. No quedaba más, tenía que tomarse. Fue tan brutal la lucha en las ciudades de Berlín que hubo 20,000 muertos por día de batalla, en su gran mayoría por parte del ejército rojo, que se veía presionado, no solamente por el hecho de que los alemanes resistían de una manera tan encarnizada, sino que era tanta la rivalidad entre el general Georgy Zhukov al mando del primer frente bielorruso y el general Iván Konev al mando del primer frente ucraniano, que los mismos rusos se masacraban entre sí. Es decir, había bastante fuego amigo. ¿Por qué? Porque si unos soldados del primer frente bielorruso se adelantaban a los del primer frente ucraniano, muchas veces sus compañeros les disparaban con el fin de que no les ganaran las posiciones. Esta competencia resultó brutal, dado que Stalin utilizó a sus dos mejores generales, los ya mencionados, y los hizo pelear como dos perros de caza sobre la misma presa. En este caso, ¿quién era la presa? La importante ciudad de Berlín. Fueron tantas las batallas que desde el 20 de abril hasta el 30 de abril que ya el ejército rojo había perdido un gran número, cientos de miles de soldados, varios cientos de oficiales, de tal forma que sí, el objetivo al final se logró, y para el 30 de abril se pudo divisar el Reichstag. Hay que tomar en cuenta que el Reichstag era el símbolo de la capital berlinesa desde el punto de vista de Joseph Stalin. Este edificio costó mucho trabajo tomar, hubo una gran lucha por ello. De hecho, hubo muchos soldados alemanes que se refugiaron en cada uno de sus salones, en cada uno de sus patios y en el mismo sótano. Entonces fue totalmente encarnizada la lucha por la toma del Reichstag. De hecho, los soldados del Ejército Rojo y la Wehrmacht llegaron al combate cuerpo a cuerpo o sacando los cuchillos. De tal forma que, finalmente, para el 1 de mayo de 1945, por fin la bandera de la hoz y el martillo pudo ondular en este edificio muy importante. Con lo que, efectivamente, el ejército de la Unión Soviética logró tener un gran triunfo en Berlín, aunque el precio en torno al número de vidas que se perdieron fue elevadísimo. Y es cuando aquí uno se da cuenta que los objetivos políticos muchas veces no van de la mano de los objetivos estratégicos, porque resultó en una gran pérdida de hombres, que de no haberse presionado tanto al mariscal Georgy Zhukov y al general Iván Konev, se hubieran podido ahorrar esas vidas, claro, no obteniendo la victoria para el 1 de mayo, pero al final del cabo se hubiera llevado a cabo esta derrota sobre lo que quedaba de la Wehrmacht en la capital del otrora Tercer Reich. Por el momento es todo, hasta pronto.